Bienvenidos y bienvenidas. Esta es la sesión número 7 del curso Cómo nos llegó la Biblia. Estamos hablando de la edición 2025 de este curso y es un curso de capacitación del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales en línea. Cuando hablamos de capacitación, lo que se pretende es que después de haber visualizado el video y después de haber hecho las lecturas correspondientes, seas capaz de cumplir con este objetivo de aprendizaje. Y el objetivo de aprendizaje concreto es determinar la existencia de los manuscritos de la Biblia hebrea y de las razones que se dan para confiar en la integridad de tales manuscritos y también valorar la importancia de las primeras traducciones del hebreo a otros idiomas. Esto con el fin de que usted pueda establecer y dar sustento al texto del Antiguo Testamento tal como le ha llegado a sus manos el día de hoy. En la sesión 7 vamos a estar abarcando los capítulos 12 y 13 del libro Comprendamos cómo se formó la Biblia, cuyo autor es Neil Lightfoot, y estamos usando la edición 2003 de este libro, edición 2003 de editorial Mundo Hispano. Lo que haremos es una adaptación y ampliación de los capítulos 12 y 13 del libro. Un repaso de la sesión 6 muy rápido. Ahí tuvimos la oportunidad de entender el proceso de reconstrucción del texto griego del Nuevo Testamento. Sin las palabras del texto griego, no se hubiera contado con una fundamentación confiable para nuestras traducciones del Nuevo Testamento al español. Las versiones en español que tenemos hoy, versiones del Nuevo Testamento, no serían fidedignas si no se hubiera establecido el texto griego con exactitud. Gracias al proceso de reconstrucción que se hizo de ese texto, es muy difícil que hoy se le pueda hacer objeción seria alguna al texto griego. Esto significa entonces que la fe de los seguidores de Cristo descansa sobre sólidas evidencias documentales. Vamos a pasar ahora a los principios que se usan en la crítica textual para la reconstrucción del Antiguo Testamento. Diremos que son los mismos que se aplicaron para la reconstrucción del Nuevo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento griego moderno, el que tenemos en la actualidad, no es un texto basado en un solo manuscrito, sino que es una edición restaurada, reconstruida, con base en múltiples testigos antiguos y en la aplicación rigurosa de la crítica textual. Esto significa entonces que hay unos principios de la crítica textual que se están usando para poder reconstruir ese texto. Y son los siguientes. Número 1, no depender de un solo manuscrito. Muy importante ese principio. Luego, número 2, sería comparar múltiples fuentes, lo que técnicamente se conoce como colaciones, hacer colaciones. Y número 3, identificar y corregir errores de copistas, que son los que causan las posibles variantes. Y por último, buscar siempre el texto más antiguo, porque el texto más antiguo es el más confiable. Muy bien. Estos 4 principios que se han usado para reconstruir el texto del Nuevo Testamento son los mismos principios que se están usando o que se han usado para la reconstrucción del texto hebreo del Antiguo Testamento.
De hecho, estos 4 principios son los mismos principios que usan los críticos textuales, no solo para la Biblia, sino también para todo tipo de literatura, especialmente literatura antigua. Muy bien, vamos a pasar ahora a introducir los manuscritos del Antiguo Testamento, los testigos del Antiguo Testamento que tenemos disponibles. Lo que vamos a decir entonces es que los datos textuales del Antiguo Testamento no son tan abundantes ni tan completos como los del texto griego del Nuevo Testamento. Mientras que los manuscritos del Nuevo Testamento datan del siglo IV y muchos papiros incluso van más atrás en el tiempo, la situación es diferente para el Antiguo Testamento. Antes del hallazgo de los rollos del Mar Muerto en 1947, existía una gran brecha de aproximadamente 1000 años entre los manuscritos hebreos más antiguos disponibles, principalmente del siglo IX y del siglo X después de Cristo, y los textos originales del Antiguo Testamento. Es decir, cuando se escribieron los textos del Antiguo Testamento, los últimos textos, fueron 1000 años los que pasaron, es decir, los que hay en existencia ya tienen 1000 años de antigüedad posteriores a los autógrafos, antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Ahora, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que lo vamos a ver más adelante, redujo significativamente esta brecha de 1000 años, proporcionando manuscritos que datan del siglo III al siglo I antes de Cristo, lo que nos acerca mucho más a los escritos originales. Sin embargo, sigue existiendo un vacío de varios siglos entre estos rollos antiguos y los manuscritos hebreos más tempranos que se han conservado. Más adelante en esta sesión vamos a abordar con más detalle el hallazgo de los rollos del Mar Muerto y el impacto que tuvieron estos rollos en el estudio del Antiguo Testamento. Ahora sí, entrando al tema de los manuscritos hebreos disponibles. El Antiguo Testamento, al haber sido completado siglos antes que el Nuevo Testamento, presenta un panorama distinto en cuanto a su transmisión textual. A diferencia del Nuevo Testamento, que cuenta con una abundante cantidad de papiros y manuscritos griegos antiguos, los manuscritos hebreos que han llegado hasta nosotros son relativamente tardíos. Esta diferencia se debe en parte a la forma como los judíos trataban sus textos sagrados. En la tradición judía, y eso vamos a explicarlo con más detalle más adelante, pero lo vamos a adelantar un poquito ahorita. En esa tradición judía, los manuscritos que mostraban signos de deterioro no se seguían utilizando, sino que se retiraban de circulación y se reemplazaban por nuevas copias. Muchos de estos manuscritos lo que se hacía era colocarlos en un depósito especial de las sinagogas llamado Genizá, donde se almacenaban textos sagrados en desuso para luego enterrarlos ceremoniosamente. Y esto fue lo que redujo considerablemente la cantidad de ejemplares antiguos disponibles. A pesar de estos factores, algunos manuscritos hebreos de gran importancia sí nos han llegado y son los que han servido como base para las ediciones modernas del texto bíblico. Vamos entonces a dar una lista por adelantado de cada uno de los manuscritos hebreos que vamos a estar viendo con mayor detalle a continuación. Vamos a estar viendo el Códice de Alepo, primer manuscrito hebreo que vamos a estar viendo. Y este códice ha sido reconocido como uno de los testimonios más valiosos del texto hebreo. Luego, en segundo lugar, tenemos el llamado Códice de Leningrado.
que es el manuscrito completo más antiguo de la Biblia hebrea. En tercer lugar está el Códice de El Cairo, que es un manuscrito clave de los profetas que se escribió en el siglo IX. Y por último, o penúltimo, perdón, está el Códice de Leningrado de los profetas. No confundamos con el Códice de Leningrado completo. Estamos hablando ahora del Códice de Leningrado de los profetas. Y este contiene los libros proféticos con una transmisión textual sumamente cuidada. Y por último tenemos el Códice de la Biblioteca Británica del Pentateuco, que es un testimonio esencial de los 5 primeros libros de la Biblia. Estos manuscritos representan la mejor evidencia textual del Antiguo Testamento con la que contamos hoy día. A continuación, vamos a explorar cada uno de ellos con más detalle, comenzando con el Códice de Alepo. Este códice, del cual estamos viendo ahí una imagen, este códice es uno de los manuscritos más importantes del Antiguo Testamento en hebreo, como ya lo dijimos. El nombre de este códice se debe a que proviene de la ciudad de Alepo, en Siria. Originalmente era allí donde se encontraba y estaba siendo conservado por siglos antes de sufrir daños severos en el siglo XX. Ahora explicaremos por qué el origen de los daños. Diremos que este códice se terminó de redactar en el siglo X después de Cristo. Esa es la antigüedad de este códice. Lamentable, como ya dijimos, no está completo, lamentablemente, porque gran parte de este códice fue destruido durante los disturbios antijudíos de 1947 en Siria, cuando se tomó la decisión de las Naciones Unidas de establecer un Estado judío en el año 1947. La sinagoga Mustariba de Alepo, que albergaba este códice, fue saqueada e incendiada y aproximadamente una cuarta parte del manuscrito se perdió para siempre, lamentablemente. Gran parte del Pentateuco fue destruida, aunque algunas secciones fueron rescatadas y llevadas clandestinamente a Jerusalén. A pesar de su estado incompleto, el Códice de Alepo sigue siendo una referencia fundamental para la reconstrucción del Antiguo Testamento. Recordemos que antes de esta destrucción parcial de este códice ya se habían tomado de allí material, contenidos, ¿verdad? Ya se había usado como original para las traducciones del Antiguo Testamento del hebreo al español que se hicieron antes del año 1947. Muy bien, ¿qué más diremos? Que el Códice de Alepo es una de las principales fuentes para el establecimiento del texto masorético, el cual explicaremos más adelante qué es. Ese texto es la base de la Biblia hebrea que se usa hoy. Los estudiosos consideran que su texto, el texto del Códice Alepo, es de una calidad excepcional, con un sistema de vocalización y anotaciones masoréticas que lo hacen único. Este códice nos ayuda a entender cómo fue que se preservó el texto del Antiguo Testamento a lo largo de los siglos y cómo la comunidad judía lo protegió con sumo cuidado. Actualmente, el Códice de Alepo, o lo que queda de él, se encuentra resguardado en el Museo de Israel en Jerusalén, donde se le estudia y se le protege como una pieza clave de la tradición textual hebrea. Pasaremos ahora al Códice de Leningrado, del cual tenemos ahí una vista
de uno de sus folios. El Códice de Leningrado es el manuscrito completo más antiguo que se conserva de la Biblia hebrea y se fecha en el año 1008 después de Cristo. Es decir, ya entrado el siglo XI. Este códice, como ya lo dijimos, es el manuscrito hebreo completo más antiguo. Y hay que tomar en cuenta que sigue la tradición judía masorética y es una de las fuentes principales para las ediciones modernas del Antiguo Testamento. Este códice ha servido como base para textos como la Biblia hebraica stuttgartensia y la Biblia hebraica quinta, lo que resalta su importancia en los estudios textuales. El manuscrito Códice de Leningrado consta de 1029 folios de pergamino, escritos en una sola columna, tal como vemos ahí en la imagen. Una sola columna por página, en elegante caligrafía hebrea. En él se encuentran las vocalizaciones y las llamadas notas masoréticas, que garantizan la correcta pronunciación y transmisión del texto bíblico. El diseño de este Códice de Leningrado sigue el estilo de los códices medievales, con una distribución precisa del texto y márgenes decorados con anotaciones. Una característica del Códice de Leningrado es su complejo sistema de anotaciones, realizado por escribas expertos para preservar la exactitud del texto. Estas notas ofrecen información sobre la frecuencia de palabras, ortografía y tradiciones textuales, asegurando que el texto se mantuviera inalterado a lo largo del tiempo. Este Códice de Leningrado fue resguardado en Egipto durante siglos antes de llegar a Rusia, donde se ha custodiado en la Biblioteca Nacional de Rusia en la ciudad de San Petersburgo desde el siglo XIX. Este códice ha permanecido allí y sigue llamándose Códice de Leningrado, a pesar de que la ciudad volvió a llamarse San Petersburgo y sigue siendo una fuente invaluable para el estudio del texto bíblico hebreo. Este manuscrito es uno de los pocos que han llegado hasta nuestros días en un estado notable de conservación y que permite a los estudiosos reconstruir y confirmar la tradición textual hebrea. Tercer códice, Códice de El Cairo, que es uno de los manuscritos más antiguos y relevantes de la Biblia hebrea. Fue escrito en el año 895 después de Cristo, o sea, siglo IX, y fue escrito por Moisés ben Asher, un destacado escriba de la tradición masorética. En la imagen, la persona que está ahí obviamente no es Moisés ben Asher, sino que es una persona de nuestros tiempos que lo está mostrando ahí en el museo donde se encuentra. Este códice contiene los profetas anteriores y posteriores, es decir, los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Este manuscrito, compuesto por aproximadamente 575 folios de pergamino, sigue el sistema de vocalización y anotaciones propio de la familia Ben Asher,
que más tarde influiría en otros códices, como los dos códices anteriores mencionados ya, que son más tardíos, que son el Códice de Alepo y el Códice de Leningrado. A lo largo de la historia, este códice, el Códice de El Cairo, pasó por diversas manos y enfrentó múltiples reveses. En un momento estuvo en posesión de la comunidad caraíta de Jerusalén, que era un grupo judío que rechazaba la tradición oral rabínica y seguía estrictamente la Torá escrita. Durante las cruzadas, el códice fue confiscado por los cruzados que venían de Roma y fue sacado de Jerusalén, pero posteriormente fue devuelto y finalmente resguardado en el Cairo, a otra comunidad caraíta, donde permanece hasta el día de hoy bajo el cuidado de esa comunidad, repito, en el Cairo, Egipto. El Códice de El Cairo, llamado así, es un testimonio invaluable de la transmisión del texto bíblico y de la meticulosa labor de los llamados masoretas, quienes añadieron marcas diacríticas y notas textuales para preservar la pronunciación y lectura precisa de las escrituras. La importancia del Códice del Cairo radica en que es el códice más antiguo que se ha conservado completo con la sección de los profetas y ha servido como referencia para la reconstrucción del texto masorético. Hoy en día sigue siendo estudiado por los eruditos y ha influenciado el desarrollo de ediciones críticas modernas del Antiguo Testamento. Su conservación en la comunidad caraíta lo convierte en un documento clave en la historia de la transmisión de la Biblia hebrea. Siguiente códice. Se trata del Códice de los Profetas de Leningrado. Este códice se escribió en el siglo IX, en el siglo X después de Cristo, año 916. Y es uno de los manuscritos más antiguos que contienen exclusivamente la sección de los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Este códice sigue la tradición masorética Ben Asher, que estableció el estándar textual que se mantiene en la mayoría de las ediciones modernas de la Biblia hebrea. Su importancia radica en su meticuloso sistema de vocalización, acentos y notas masoréticas, que se diseñaron para preservar la pronunciación y precisión del texto a lo largo del tiempo. Recordemos que las vocales no existían en los autógrafos. Los masoretas fueron los que añadieron esas vocales. O añadieron puntos y marcas diacríticas que dan idea de las vocales que podía tener cada una de las consonantes. En cuanto a su estructura física, el Códice de los Profetas de Leningrado consta de 223 folios de pergamino que se escribieron en caligrafía hebrea cuidadosamente ornamentada. Cada página presenta una columna única de texto, no como el de la fotografía, que posiblemente sea una transcripción posterior. Cada página sigue el estilo característico de los manuscritos masoréticos medievales. Además, cuenta con notas marginales que reflejan la tradición textual y su transmisión a lo largo de los siglos. Este códice ha sido un testimonio clave en la reconstrucción del texto masorético,
al ser uno de los manuscritos más antiguos y completos de su tipo. Aunque el Códice de Leningrado completo, que fue escrito en 1008 después de Cristo, es la base principal para la Biblia hebrea Stuttgartensia y la Biblia hebrea quinta, este otro códice de los profetas de Leningrado ha servido como una fuente de referencia crucial para los estudiosos de la crítica textual. Actualmente, este valioso manuscrito se encuentra resguardado en la Biblioteca Nacional de Rusia en San Petersburgo, que antiguamente se llamaba Leningrado, donde sigue siendo objeto de investigación y consulta para el estudio del texto hebreo bíblico. Su excelente estado de conservación lo convierte en una de las piezas más importantes dentro de la tradición masorética y la transmisión del texto del Antiguo Testamento. Pasaremos ahora al Códice del Pentateuco de la Biblia británica, del cual pudimos encontrar una imagen. Este códice, repito, llamado Códice del Pentateuco de la Biblioteca Británica, es un testimonio clave del texto hebreo del Pentateuco, porque incluye los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es un manuscrito masorético con una cuidada transmisión del texto y detalladas anotaciones en los márgenes. Este códice no tiene una fecha inscrita, pero se creyó durante mucho tiempo que provenía del siglo IX. Sin embargo, estudios posteriores han ajustado su fecha al siglo X. El manuscrito consta de aproximadamente 220 folios de pergamino, escritos en caligrafía hebrea cuidadosamente elaborada, siguiendo la tradición masorética. Contiene notas marginales y vocalización que reflejan la meticulosidad de los escribas en la preservación exacta del texto bíblico. Aunque se han perdido algunas secciones, sigue siendo un testimonio invaluable del Pentateuco y ha sido utilizado para estudios comparativos con otros códices masoréticos. Actualmente, el códice del Pentateuco de la Biblioteca Británica, como lo dice su nombre, está resguardado en esa biblioteca, la Biblioteca Británica en Londres, donde es un objeto de análisis constante en la investigación de la transmisión textual del Antiguo Testamento. Muy bien, después de una pausa vamos a estar viendo la escasez de manuscritos hebreos, a qué se debe. Después de la pausa diremos que el hecho de que hay una relativa escasez de manuscritos hebreos, hay que decir que en realidad hay más manuscritos hebreos, pero los 5 que se mencionaron anteriormente son por mucho los más importantes. Ahora, los recientes textos críticos hebreos dependen de ellos casi exclusivamente. Uno de los aspectos intrigantes de la transmisión del texto del Antiguo Testamento es esa escasez relativa en comparación con los del Nuevo Testamento. A diferencia del Antiguo Testamento, que cuenta con papiros que se remontan a los siglos segundo y tercero, la mayoría de los manuscritos hebreos que poseemos son relativamente tardíos. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué? ¿Por qué los manuscritos del Antiguo Testamento no han sobrevivido en mayor cantidad? Bueno, esto se debe a lo siguiente, que desde la perspectiva judía, cualquier copia de las escrituras que hubiese sido cuidadosamente
transcrita y cotejada con un ejemplar fidedigno anterior, se consideraba igualmente válida, sin importar su antigüedad. En algunos casos, una copia más reciente era preferible a una más antigua, ya que los materiales más antiguos eran más susceptibles de desgaste y al deterioro. Sin embargo, lo que más contribuyó a la escasez de manuscritos antiguos hebreos fue la práctica judía de tratar los textos sagrados con un profundo respeto. Las copias de las escrituras que sufrían daño o presentaban defectos eran consideradas inadecuadas para su uso, y por respeto al nombre de Dios inscrito en ellas, no podían ser simplemente destruidas. En lugar de ello, lo que hacían era depositarlas en un lugar llamado Genizá, que es una voz del arameo que significa esconder. Una especie de almacén donde los textos en desuso eran resguardados antes de ser enterrados ceremoniosamente. Este proceso, aunque motivado por un profundo respeto, tuvo la consecuencia no deseada de privarnos de numerosos manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento. A pesar de ello, algunos de estos textos han sido recuperados, como ocurrió con los documentos hallados en la Genizá del Cairo, un descubrimiento crucial para la investigación textual. Este fenómeno explica en gran parte por qué los manuscritos hebreos más antiguos que poseemos hoy en día, como el Códice de Leningrado o el Códice de Alepo, datan de la Edad Media. La combinación de la veneración judía por el texto bíblico y la práctica de reemplazar copias desgastadas con nuevas ha dejado un vacío en la evidencia material que solo descubrimientos excepcionales como los rollos del Mar Muerto han podido llenar parcialmente. Hablaremos ahora de la labor de los escribas. El hecho de que hayan sobrevivido tan pocos manuscritos hebreos antiguos no significa falta de actividad de los escribas. Desde tiempos muy antiguos, los escribas judíos desempeñaron un papel crucial en la transmisión fiel del texto bíblico. La tarea de ellos no era simplemente copiar manuscritos, sino preservar la palabra de Dios con el máximo cuidado y precisión. Esta labor requería un altísimo nivel de conocimiento de la lengua hebrea y una profunda reverencia por el texto sagrado y una estricta adhesión a normas detalladas para evitar errores. Los escribas no solo eran copistas, sino que también eran guardianes del texto. Cada copia que realizaban debía ser revisada meticulosamente, pues cualquier error podía comprometer la fidelidad del mensaje transmitido. En su labor consideraban que el texto sagrado no debía alterarse en lo más mínimo, lo que los llevó a desarrollar sistemas de control y revisión. El compromiso de ellos con la exactitud del texto era tan grande que si un manuscrito presentaba errores graves, era descartado o corregido con anotaciones precisas. Esta disciplina rigurosa permitió que el Antiguo Testamento fuera preservado con notable fidelidad a lo largo de los siglos. A pesar de que los materiales sobre los que escribían eran perecederos, el método de transmisión aseguraba que el contenido se mantuviera intacto. Esta devoción por la precisión sentó las bases para el trabajo de los masoretas, quienes más adelante perfeccionaron la labor de los escribas al introducir sistemas de vocalización y anotaciones marginales, de modo que la transmisión del texto bíblico no fue un proceso mecánico,
sino una práctica sagrada que garantizó la continuidad del mensaje hasta nuestros días. En cuanto al tema de las escuelas de los escribas, escuelas de escribas, tenemos que desde tiempos muy antiguos, los escribas judíos se consagraron a la transmisión precisa del texto bíblico. No solo eran copistas, sino también guardianes del texto sagrado, asegurando su preservación y correcta enseñanza de generación en generación, como ya lo dijimos anteriormente. Con el tiempo surgieron escuelas especializadas de escribas profesionales, tal como se menciona en Primero de Crónicas 2:55, donde se hace referencia a una familia de escribas establecidos en Jabes. Estos escribas eran expertos en la ley y se encargaban no solo de copiar las escrituras con meticuloso cuidado, sino también de enseñar a otros cómo hacerlo. Estas escuelas formaban escribas altamente capacitados en el arte de la escritura, el conocimiento de la ley y la precisión textual. Su tarea no se limitaba a copiar mecánicamente el texto, como ya lo dijimos, sino que también hacían un análisis minucioso para evitar errores y preservar la integridad del mensaje divino. La transmisión del texto bíblico no fue un esfuerzo individual, sino el resultado de un sistema bien organizado, donde el conocimiento y las técnicas de copia se transmitían de maestros a discípulos. Esta estructura aseguró que el texto hebreo llegara hasta nosotros con un alto grado de fidelidad. Los escribas profesionales desempeñaron un papel fundamental en la historia del texto bíblico, manteniendo la pureza del mensaje a lo largo de los siglos y garantizando que las generaciones futuras pudieran acceder a las escrituras en su forma más precisa y confiable. En cuanto a los métodos para garantizar la precisión textual, tenemos que los escribas judíos desarrollaron diversos métodos para garantizar la fidelidad del texto copiado. Cada copia debía ser revisada minuciosamente para evitar errores accidentales. Uno de los métodos utilizados consistía en la duplicación cuidadosa de letras inusuales. Por ejemplo, si un manuscrito presentaba una letra de tamaño anormalmente grande o anormalmente pequeña, los escribas la copiaban exactamente de la misma manera para mantener la coherencia con el original. Otro método consistía en la anotación de dudas textuales. Si un escriba encontraba una posible alteración o error en una palabra, en lugar de modificarla, colocaba un pequeño punto o marca sobre la letra o palabra cuestionada. Esto indicaba incertidumbre sin alterar el texto, ya que el contenido del manuscrito debía preservarse intacto. Los escribas también realizaban conteos meticulosos de letras y palabras dentro de los textos, asegurando que cada copia fuera idéntica al original. Este nivel de precisión y respeto por el texto sagrado fue lo que garantizó la conservación del Antiguo Testamento con una precisión excepcional a lo largo de los siglos. Hablaremos ahora de los masoretas. Los masoretas fueron los continuadores de la tradición escribal. Ellos desempeñaron un papel crucial en la preservación del texto hebreo. Surgieron alrededor del siglo V después de Cristo, en un momento en que la lengua hebrea ya no era hablada con fluidez, y el principal objetivo de ellos era garantizar la precisión del texto bíblico y evitar que la pronunciación correcta se perdiera con el tiempo. Para lograr esto, los masoretas desarrollaron un complejo sistema de vocalización y acentuación.
y ellos fueron los que añadieron signos sobre y debajo de las consonantes hebreas, ya que el texto original, como habíamos dicho anteriormente, no tenía vocales. También implementaron métodos de conteo y control extremadamente precisos, asegurándose de que cada letra, palabra y versículo estuviera exactamente como debía estar. Entre las familias de masoretas, la familia Ben Asher de Tiberias fueron los más influyentes. Los trabajos de ellos establecieron la base del texto masorético, que hoy en día es la referencia principal para el Antiguo Testamento en hebreo. Además de preservar el texto, los masoretas añadieron notas marginales con observaciones sobre variantes textuales, frecuencia de palabras y reglas ortográficas. Gracias al estudio meticuloso de ellos, el texto hebreo ha llegado hasta nuestros días con una precisión asombrosa, lo que demuestra la dedicación de ellos como guardianes de la escritura. Y el legado de ellos sigue siendo fundamental en el estudio del Antiguo Testamento y en la transmisión fiel de las escrituras a lo largo de los siglos. Hablaremos ahora del sistema de vocales. El hebreo bíblico, tal como fue escrito originalmente, no incluía vocales, porque el idioma era comprendido de manera natural por sus hablantes. Sin embargo, a medida que el hebreo dejó de ser una lengua de uso cotidiano, surgió la necesidad de garantizar que su correcta pronunciación no se perdiera con el tiempo. Los masoretas, herederos de la tradición escribal, desarrollaron un sistema detallado de vocalización mediante puntos y signos diacríticos que se colocaban sobre y debajo de las consonantes del texto hebreo. Este sistema permitió que futuras generaciones pudieran leer con precisión las escrituras sin depender exclusivamente de la tradición oral. Además de la vocalización, los masoretas añadieron acentos y marcas para indicar pausas y entonaciones en la lectura, facilitando su uso litúrgico y su estudio. El meticuloso trabajo de ellos aseguró que el texto hebreo fuera preservado con la mayor fidelidad posible, proporcionando una base estable para la transmisión de las escrituras hasta nuestros días. En cuanto al control de los errores, los escribas y masoretas desarrollaron métodos estrictos para garantizar la fidelidad del texto bíblico en sus copias. Uno de los procedimientos más notables fue el uso de sistemas matemáticos de control, en los que se contaban minuciosamente las letras, palabras y versículos de cada libro. Cada manuscrito debía coincidir exactamente con el número de letras y palabras del original. Para lograrlo, los escribas identificaban la letra central de cada libro, el versículo medio y otros puntos de referencia numéricos. Si al finalizar la copia estos valores no coincidían con el texto original, el manuscrito era descartado o corregido. Este método de verificación permitió que el texto hebreo se preservara con una precisión excepcional a lo largo de los siglos. Gracias a este sistema, los errores de omisión o adición fueron minimizados, asegurando que el texto bíblico llegara hasta nosotros en su forma más fiel posible. En cuanto al texto masorético, tenemos que esta es la versión estandarizada del texto hebreo de la Biblia, preservada y transmitida por los masoretas entre los siglos IV y X después de Cristo. Su importancia radica en que se convirtió en la base principal para la mayoría de las traducciones del Antiguo Testamento en la Biblia moderna.
Antes de la labor de los masoretas, existían pequeñas variaciones en los manuscritos hebreos debido a la transmisión manual del texto a lo largo de los siglos. Los masoretas aplicaron un sistema meticuloso de revisión, conteo y corrección para garantizar que el texto se copiara con la mayor precisión posible. Además, introdujeron la vocalización y acentuación mediante signos diacríticos, asegurando que la pronunciación original del hebreo no se perdiera con el paso del tiempo. Los códices masoretas más influyentes, como ya lo dijimos, como el Códice de Alepo y el Códice de Leningrado, han servido como base para las ediciones críticas del Antiguo Testamento, como la Biblia Stuttgartensia y la Biblia Hebraica Quinta, que ya mencionamos anteriormente. Gracias a la precisión del texto masorético, las traducciones modernas han podido reflejar con gran fidelidad el contexto del Antiguo Testamento. El impacto del texto masorético en la Biblia moderna es innegable, aunque otros testigos textuales se han añadido, como los rollos del Mar Muerto y la Septuaginta, que han sido utilizados para estudios comparativos, aunque el texto masorético sigue siendo la referencia principal para las traducciones y estudios bíblicos en la actualidad. Su transmisión fiel ha permitido que la Biblia llegue hasta nosotros con una alta precisión textual, asegurando que el mensaje de las Escrituras se mantenga intacto a lo largo de los siglos. En cuanto a la brecha entre las copias de los siglos IX y X y los autógrafos, eso es lo que vamos a referirnos ahorita. Como ya lo habíamos dicho anteriormente al comienzo, a diferencia del Nuevo Testamento, cuyos manuscritos más antiguos se remontan a los primeros siglos después de Cristo, los manuscritos hebreos del Antiguo Testamento más antiguos que poseemos datan del siglo IX después de Cristo. Esto significa que existe una enorme brecha temporal comparativa entre los autógrafos originales escritos hace más de 2000 años y los manuscritos que han llegado hacia nosotros. Este vacío de siglos podría ser motivo de gran preocupación, si no fuera por el extremo cuidado con el que los escribas judíos realizaron la transmisión del texto. La dedicación de ellos y el respeto de ellos por la palabra de Dios aseguraron que la copia de las Escrituras se hicieran con una precisión extraordinaria. Sin embargo, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en el siglo XX ha permitido comparar estos textos antiguos con los manuscritos medievales, confirmando que la tradición masorética sí preservó fielmente el contenido del Antiguo Testamento a lo largo de los siglos. Esta evidencia refuerza la confiabilidad del texto que tenemos hoy. A pesar de la gran brecha temporal entre los autógrafos del Antiguo Testamento y los manuscritos hebreos más antiguos que poseemos, la transmisión del texto bíblico se caracterizó, como ya lo dijimos, por un meticuloso cuidado. Los escribas judíos, conscientes de la importancia sagrada de estos textos, implementaron normas extremadamente estrictas para para evitar cualquier error en las copias. Pasaremos ahora a mencionar el tema de las normas del Talmud para entender más la confiabilidad, la fidedignidad del texto hebreo masorético. Tiene que ver con las normas que recogía el documento llamado el Talmud, que fue el que estableció estrictas normas para garantizar la precisión y santidad en la copia de la escritura. Estas regulaciones incluían cada aspecto del proceso de transcripción, desde los materiales empleados hasta la conducta del escriba durante su labor,
Para la elaboración de un rollo de escritura, se exigía que el pergamino proviniera de animales limpios y fuera tratado de manera específica para su uso sagrado. Además, las hojas debían coserse con cuerdas fabricadas con piel de animales igualmente limpios. Las columnas de texto tenían que respetar medidas precisas. Cada línea debía contener un número exacto de letras y la tinta utilizada no podía ser de cualquier color, sino negra, preparada mediante una receta cuidadosamente formulada. Por su parte, el escriba, debía seguir un estricto código de conducta. Se requería que vistiera ropa judía apropiada, que se lavara completamente antes de comenzar a escribir y que utilizara una pluma recién sumergida en tinta cada vez que escribiera el nombre de Dios. Además, no se permitía escribir una sola palabra de memoria. Cada letra debía ser copiada directamente del modelo sin desviaciones. Si un manuscrito no cumplía con estas rigurosas regulaciones, se consideraba inválido y debía ser enterrado o guardado en una geniza, protegiendo así la santidad del texto bíblico y asegurando su transmisión fiel a lo largo de las generaciones. En cuanto al proceso de transcripción y revisión, desde tiempos antiguos los escribas desarrollaron tal proceso altamente estructurado. Y esto aseguró la máxima fidelidad al original. Cada manuscrito debía ser copiado letra por letra, sin alteraciones ni interpretaciones personales, para evitar errores. Los escribas tenían estrictamente prohibido escribir de memoria. Cada palabra debía ser cuidadosamente copiada a partir de un manuscrito de referencia. El proceso de revisión era igualmente riguroso. Una vez completado un rollo o códice, se realizaban múltiples controles para verificar la precisión del texto. Se contaban letras, palabras y líneas, comparándolos con el original. Si se encontraba un error significativo, el manuscrito podía ser descartado o corregido meticulosamente. Además, ciertas prácticas, como el uso de puntos o marcas sobre letras dudosas, evidenciaban la escrupulosa atención al detalle de los escribas. Estas medidas garantizaban que la transmisión del texto fuera lo más fiel posible a sus versiones originales, minimizando la posibilidad de corrupción o errores en la copia de generación en generación. Los escribas judíos siguieron normas estrictas para la disposición del texto en los rollos sagrados, garantizando no solo la legibilidad, sino también la precisión en la transmisión del texto bíblico. Estas reglas abarcaban como el espaciado entre letras, entre palabras y secciones, asegurando que cada copia fuera uniforme y consistente con el modelo recibido. Entre esas regulaciones se estableció que las columnas no debían ser demasiado anchas ni demasiado estrechas, con un número específico de líneas y caracteres por línea. Además, el espacio entre palabras debía ser preciso, evitando que dos palabras se fusionaran o que una palabra fuera separada incorrectamente. También se regulaba el espacio entre secciones, permitiendo a los lectores identificar claramente las divisiones textuales. Estas disposiciones no solo buscaban mantener la uniformidad en la escritura, sino que también reflejaban el profundo respeto por el texto sagrado y la meticulosidad con la que los escribas aseguraban su transmisión fiel a través de las generaciones. En cuanto al respeto por lo sagrado, tenemos que en la tradición judía ese respeto era absoluto. No se trataba simplemente de copiar textos con precisión, sino de garantizar que cada manuscrito reflejara fielmente la palabra de Dios en su forma
más pura. Por eso, si un rollo contenía errores significativos o no cumplía con los estándares establecidos, no podía ser utilizado en la lectura pública de la sinagoga. Para estos casos existían dos destinos principales. En primer lugar, los manuscritos defectuosos podían ser utilizados como material de enseñanza en las escuelas, donde los estudiantes podían estudiarlos sin el riesgo de alterar la transmisión del texto oficial. Corregimos, no debían ser utilizados más bien. En segundo lugar, cuando un manuscrito llegaba al final de su vida útil o no era apto para su uso, debía ser sepultado de manera reverente. Esta práctica conocida como Genizá, ya lo dijimos, consistía en almacenarlos en un lugar sagrado hasta su entierro. Estas normas demuestran el profundo respeto con el que los judíos trataron las escrituras, asegurando que el texto sagrado fuera transmitido con la mayor fidelidad posible y evitando que manuscritos defectuosos pudieran generar confusión en la transmisión del mensaje divino. Los masoretas, hablando del esfuerzo de ellos, desempeñaron un papel fundamental en la preservación del texto hebreo de la Biblia. Durante los siglos previos a la venida de Cristo, la labor de ellos consistió en recopilar, revisar y estandarizar el texto sagrado con una precisión meticulosa, asegurando que se transmitieran fielmente a través de las generaciones. Uno de los principales retos era la detección y corrección de errores. Para ello, los masoretas implementaron un sistema detallado, como ya dijimos, de conteo de letras y de palabras y de líneas. Este método les permitía identificar cualquier alteración en el texto copiado y garantizar que cada nuevo manuscrito fuera idéntico al anterior. Además, desarrollaron un complejo sistema de anotaciones marginales conocido como masora, donde registraban información sobre variantes textuales, reglas ortográficas y notas explicativas. Y como ya lo dijimos, otro logro de ellos fue la introducción de la vocalización del texto hebreo. Esta innovación fue crucial, ya que el hebreo había dejado de ser una lengua hablada de uso cotidiano y sin estas vocalizaciones, la correcta lectura de las escrituras podía haberse perdido. Gracias al esfuerzo de los masoretas, el texto hebreo llegó hasta nuestros días con una precisión asombrosa. El trabajo de ellos es la base del texto masorético, que sigue siendo la referencia principal para las traducciones modernas del Antiguo Testamento, del hebreo a nuestra lengua actual, para el estudio de la Biblia en su idioma original también. Muy bien. Ahora vamos a pasar al tema del hallazgo de los rollos del Mar Muerto. En 1948 ocurrió uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Se trata de los rollos del Mar Muerto. Según el relato más popular, un joven pastor beduino que buscaba una cabra extraviada cerca de las cuevas de Qumran, en la ribera occidental del Mar Muerto, al buscar esa cabra extraviada, lanzó una piedra dentro de una cueva y escuchó el sonido de algo quebrándose. Al ingresar, encontró varias tinajas de barro que contenían antiguos rollos de pergamino y cuero con inscripciones. Al principio, los pastores que encontraron los rollos no comprendieron su valor y pensaron que podían venderse como antigüedades. Eventualmente, los rollos fueron llevados a Belén, donde fueron adquiridos por dos compradores diferentes. El metropolitano sirio ortodoxo Athanasius Yeshua Samuel y el profesor Eleazar Sukenik de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este hallazgo fue solo el comienzo de una serie de descubrimientos posteriores en la región de Qumran,
donde con el tiempo se encontraron más cuevas con cientos de fragmentos adicionales. Hoy en día estos manuscritos son una pieza clave en el estudio del Antiguo Testamento, pues algunos datan de más de 2000 años atrás, ofreciendo una ventana única al mundo judío del período del Segundo Templo y la transmisión del texto judío. En cuanto a los rollos del Mar Muerto, tenemos que estos fueron adquiridos y estudiados inicialmente. El descubrimiento de ellos en 1947 despertó un gran interés entre académicos y coleccionistas. Inicialmente, los 7 rollos hallados en la primera cueva de Qumran fueron adquiridos por 2 instituciones principales. Por un lado, el monasterio sirio ortodoxo de San Marcos en Jerusalén, representado por el metropolitano Mar Atanasio Yeshua Samuel, compró varios de los rollos y posteriormente intentó venderlos en Occidente. Fue a través de un anuncio en un periódico que estos rollos llegaron a la atención de estudiosos interesados. Por otro lado, el profesor Eliezer Sukenik de la Universidad Hebrea de Jerusalén logró adquirir 3 de los rollos directamente de un anticuario. Sukenik fue uno de los primeros académicos en reconocer la importancia de estos textos y comenzó a estudiarlos minuciosamente. Estos rollos fueron sometidos a un intenso análisis paleográfico y lingüístico, confirmándose su gran antigüedad y relevancia para la comprensión del texto bíblico y la historia del judaísmo del Segundo Templo. La adquisición y el estudio inicial de estos documentos marcaron el inicio de una de las más grandes investigaciones sobre manuscritos antiguos en la historia. Vamos a referirnos ahora a los 7 rollos del hallazgo inicial que fueron encontrados dentro de tinajas en una cueva cercana a Qumran. Estos rollos fueron los primeros en ser estudiados y han demostrado ser fundamentales para comprender tanto a la comunidad que los produjo como la transmisión del texto bíblico. Entre estos 7 rollos destaca una copia completa del libro de Isaías, escrita en un rollo de cuero de aproximadamente 7 metros de longitud. Este manuscrito es especialmente relevante porque presenta una versión del texto de Isaías que coincide en gran medida con el texto masorético del siglo X, confirmando la precisión de la transmisión del texto bíblico a lo largo de los siglos. Otro documento importante es el Manual de Disciplina, un texto que establece las reglas y normas de la vida para la comunidad que habitó Qumran, que se identificaba como los esenios. Este documento refleja el énfasis de esta secta en la pureza ritual y en la observancia estricta de la ley. También se encontró un comentario sobre el libro de Habacuc, conocido como el Pesher de Habacuc, en el cual los autores interpretan las profecías del profeta en relación con los eventos de su propia época, lo que nos brinda una ventana al pensamiento y la exégesis de esta comunidad judía. Otros documentos descubiertos incluyen una obra de contenido apócrifo, a la que más tarde se le llamó Génesis apócrifo, que presenta relatos paralelos a los del libro de Génesis, pero con ampliaciones y detalles que no aparecen en el texto bíblico. En cuanto a la ubicación de los rollos, tenemos que fueron descubiertos en una serie de cuevas ubicadas en un lugar llamado Qumran, que es una meseta elevada que se encuentra sobre la costa noroeste del Mar Muerto. Este sitio es de gran importancia porque fue el hogar de esta comunidad judía llamada secta de los esenios. Las ruinas de Qumran incluyen estructuras que sugieren que allí se realizaban actividades de escritura y copia de manuscritos, como salas de escritura y depósitos de comentarios.
Se cree que los habitantes de Qumran copiaron y almacenaron estos rollos en cuevas cercanas para protegerlos, posiblemente debido a conflictos con los romanos en el siglo I de Cristo. El hallazgo de estos rollos en cuevas naturales y artificiales demuestra que la comunidad tenía un gran interés en preservar sus escritos. La ubicación remota y árida de Qumran favoreció la conservación de los manuscritos, permitiendo que estos textos llegaran hasta nosotros con una calidad sorprendente. Y no fueron solamente esos 7 rollos, hubo más rollos en otras cuevas. En los años siguientes, arqueólogos y beduinos, en los años siguientes a 1947, estos arqueólogos y beduinos exploraron la región de Qumran, descubriendo un total de 11 cuevas que contenían cientos de rollos y fragmentos adicionales. Estos manuscritos se encontraron en diferentes estados de conservación. Algunos estaban completos, mientras que otros estaban muy fragmentados debido al paso del tiempo y las condiciones ambientales. La cueva 4, que se descubrió en 1952, resultó ser la más rica en contenido, con más de 15,000 fragmentos de alrededor de 600 manuscritos. En otras palabras, 600 manuscritos, pero de ellos muchos se habían fragmentado y hasta sumar 15,000, incluyendo textos bíblicos y escritos sectarios de la secta. En esta cueva se hallaron fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, con excepción del libro de Esther. Otras cuevas, como la cueva 3, contenían objetos adicionales como el famoso rollo de cobre, un documento diferente a los demás, ya que no está escrito en pergamino, sino en cobre, y parece contener una lista de tesoros ocultos. Estos descubrimientos han sido clave para los estudios sobre la transmisión del texto bíblico y la historia del judaísmo en el período del Segundo Templo. La gran cantidad de manuscritos recuperados ha permitido comparar diferentes tradiciones textuales y ha enriquecido nuestra comprensión sobre la diversidad del pensamiento religioso en esa época. En cuanto al propósito de los esenios, tenemos que, debido a este hallazgo arqueológico, entonces ahora podemos conocerlo porque ellos fueron los que lo produjeron y lo resguardaron. Se cree que sus manuscritos fueron escritos y preservados por un grupo conocido, como ya lo dijimos, como los esenios, una secta judía que vivió en Qumran entre los siglos segundo y primero después de Cristo. Siglo segundo antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Los rollos incluyen copias de libros bíblicos, lo que sugiere que esta comunidad tenía un profundo respeto por las escrituras y se dedicaba a su estudio. Además, contienen textos propios de la secta, como el manual de disciplina, que describe las normas internas de la comunidad, incluyendo reglas de pureza, estructura organizativa y castigos para quienes no cumplían con sus preceptos. Otros documentos, como el comentario de Habacuc, revelan la interpretación que los miembros de esta comunidad hacían de los textos proféticos, aplicándolos a su propia realidad. Estos escritos muestran que los esenios veían su comunidad como el remanente fiel de Israel y creían en un conflicto inminente entre las fuerzas del bien y del mal. Es decir, se había establecido en el desierto con el fin de preparar el camino para la venida del Señor. En cuanto a las coincidencias y variantes, uno de los aspectos, este fue uno de los aspectos más relevantes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, porque ahora existía la posibilidad de comparar
estos manuscritos que databan de siglos anteriores a Cristo y un siglo posterior, compararlos con manuscritos del texto masorético del siglo IX y X. Entonces, que ha sido la versión hebrea de la Biblia base para la mayoría de las traducciones modernas. Y tenemos que el análisis de los rollos ha revelado que en términos generales, la gran mayoría de los textos bíblicos encontrados en Qumran coinciden ampliamente con el texto masorético, lo que confirma la extraordinaria fidelidad con la que los masoréticos transmitieron el texto a lo largo de los siglos. Este hecho refuerza la confianza en la precisión de la transmisión del Antiguo Testamento. Sin embargo, se han identificado algunas variantes menores en aspectos como la ortografía, la gramática y el vocabulario, que no son importantes, no son de fondo. Algunas de estas diferencias pueden deberse a la evolución del idioma hebreo, como todo idioma evoluciona, o pueden deberse a la coexistencia de distintas tradiciones textuales en el período del Segundo Templo. En algunos casos, los rollos presentan lecturas que coinciden más con la Septuaginta, que ya la veremos más adelante, la antigua traducción griega del Antiguo Testamento, o con el Pentateuco samaritano, lo que sugiere que en la antigüedad existían ligeras variaciones en la transmisión de los textos sagrados. A pesar de estas pequeñas variantes, los rollos del Mar Muerto han confirmado la estabilidad del texto bíblico, demostrando que el contenido esencial del Antiguo Testamento sí se ha preservado, con una exactitud impresionante a lo largo de más de 2000 años. Comparando los rollos del Mar Muerto con la Septuaginta, tenemos que además de los numerosos textos bíblicos y de la secta encontrados en Qumran, algunos manuscritos destacan por sus características textuales únicas y su relación con otras tradiciones de transmisión del Antiguo Testamento. Entre ellos, los fragmentos de Samuel han sido de especial interés para los estudiosos. Estos fragmentos encontrados en la Cueva 4 presentan lecturas que en algunos casos son más cercanas a la Septuaginta que al texto masorético. Esto sugiere que en tiempos del Segundo Templo coexistían diferentes tradiciones textuales, algunas de las cuales fueron eventualmente estandarizadas en la tradición rabínica posterior. El hallazgo de estos fragmentos confirma que el proceso de transmisión del texto bíblico no fue uniforme en todas las comunidades judías. En particular, los textos de Samuel encontrados en Qumran han ayudado a los eruditos a comprender mejor la historia textual de estos libros y a reconocer que en la antigüedad existían variantes legítimas dentro del corpus de las escrituras. Estos descubrimientos refuerzan la idea de que la tradición textual del Antiguo Testamento fue cuidadosamente preservada, pero también nos recuerdan que antes de su estandarización existían diversas formas del mismo texto en diversas regiones del mundo. Ahora hablaremos de la escritura, que es uno de los aspectos más fascinantes de los rollos del Mar Muerto. Estamos hablando de la diversidad de estilos de escritura en los manuscritos. Aunque la mayoría de los textos fueron copiados en el alfabeto hebreo cuadrado, el mismo que se usó posteriormente en el texto masorético, algunos rollos presentan una escritura más antigua conocida como paleohebrea, o sea, hebreo antiguo. El paleohebreo o el hebreo antiguo es un sistema de escritura que se remonta a los tiempos del reino de Israel y Judá, antes del exilio babilónico. Aunque este estilo fue reemplazado gradualmente por el alfabeto arameo, algunas comunidades continuaron usándolo, especialmente en contextos religiosos. En Qumran se han encontrado fragmentos de la Torá en escritura paleohebrea, lo que sugiere que ciertos textos sagrados eran considerados tan antiguos y tan sagrados
que su transmisión debía mantenerse en ese alfabeto tradicional. El uso de esta escritura en algunos rollos demuestra la continuidad de antiguas tradiciones textuales dentro del judaísmo del Segundo Templo. También refuerza la idea de que en esa época existían diferentes versiones y métodos de preservación del texto sagrado, reflejando tanto la evolución de la lengua hebrea como la importancia de la fidelidad a los textos más antiguos. En cuanto a su estado, en cuanto a lo que se está haciendo para la conservación y exposición de los rollos del Mar Muerto, se tiene que estos han sido tratados como un tesoro invaluable para la historia y la fe. Para garantizar su preservación a largo plazo, los rollos fueron trasladados a la Capilla del Libro, que es una estructura especialmente diseñada dentro del Museo de Israel en Jerusalén. La Capilla del Libro fue inaugurada en 1965 y presenta un diseño arquitectónico simbólico. Su cúpula blanca recuerda la tapa de las tinajas de barro en la que fueron hallados los rollos en Qumrán, y la estructura se encuentra semienterrada, lo que simboliza el resguardo de sus documentos durante siglos en las cuevas del desierto. Los rollos están exhibidos en condiciones controladas de humedad, temperatura y luz para evitar su deterioro. La sala principal muestra una gran réplica del rollo de Isaías, el manuscrito más completo hallado en Qumrán, mientras que los fragmentos originales son almacenados en cámaras de alta seguridad y exhibidos en rotación para minimizar su exposición. El acceso a estos rollos ha permitido que estudiosos de todo el mundo continúen sus análisis, lo que ha dado lugar a importantes avances en la comprensión del texto bíblico y la historia del judaísmo en el período del Segundo Templo. Así, la Capilla del Libro no solo es un centro de exhibición, sino un símbolo de la conservación y transmisión del texto sagrado a través de los siglos. Vamos ahora a hablar de 3 conclusiones, porque estas conclusiones surgen por el hecho de que la gran cantidad de información sobre el texto del Antiguo Testamento nos lleva a preguntarnos qué podemos concluir de todo esto. A pesar de que aún hay materiales sin publicar y el panorama no está completamente definido, ciertos aspectos son claros y pueden afirmarse con confianza. Primera conclusión. Uno de esos aspectos es la existencia de variantes entre los rollos encontrados en Qumrán y el texto masorético, con muchas coincidencias con el texto samaritano y la Septuaginta. Sin embargo, esto no debería sorprendernos. Los estudiantes de la Biblia saben que las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, tomadas de la Septuaginta, no siempre coinciden exactamente con el texto hebreo tradicional. La mayoría de estas variaciones son simplemente diferencias en la traducción, pero algunas pueden indicar un tipo de texto diferente utilizado en Qumrán. De hecho, en las cuevas de Qumrán se han hallado distintos tipos de textos, lo que puede significar que el texto estaba en un proceso de evolución, que existían varias tradiciones textuales simultáneamente, o que algunos textos presentaban versiones más populares no aceptadas en el judaísmo normativo. Independientemente de las razones detrás de estas diferencias, el resultado positivo es que estos antiguos manuscritos pueden ayudar a aclarar o complementar pasajes difíciles del texto masorético. Cuando esto sucede, las traducciones modernas a menudo incluyen notas al pie de página informando al lector sobre estas variantes textuales. Segunda conclusión. A menudo las diferencias entre los manuscritos del Antiguo Testamento pueden parecer significativas o mínimas, dependiendo de la perspectiva desde la que se mire. Un mismo manuscrito puede ser descrito como muy distinto al texto estándar, o por el contrario, como prácticamente idéntico. Esto se debe a que muchas de estas diferencias son menores, relacionadas con la ortografía o la forma precisa de una palabra,
más que con el significado del mensaje en sí. Los críticos textuales deben enfocarse en esas pequeñas variaciones para garantizar la mayor precisión posible en la transmisión del texto. Sin embargo, como se ha visto en esta sesión, estas variaciones no afectan el contenido esencial del mensaje bíblico, lo que nos da confianza en la fidelidad del texto transmitido a lo largo de los siglos. Y otro aspecto a considerar, que no es una conclusión, es la opinión de dos eruditos para reforzar estas conclusiones anteriores. Uno de ellos es el Dr. Bledin J. Roberts, que destaca que la autenticidad del texto masorético se encuentra en un nivel superior dentro de la historia de la crítica textual moderna. La afirmación de Roberts se basa en un análisis más profundo de la historia de la transmisión judía, lo que respalda la fidelidad del texto conservado. Otro erudito, el Dr. Weingrich, subraya que al analizar la Biblia hebrea en su conjunto, los errores de los copistas son estadísticamente negligibles, incluso considerando la posible intrusión de errores ocasionales. Es notable la precisión con la que el texto hebreo ha sido transmitido a lo largo del tiempo. Estas opiniones refuerzan la idea de que, a pesar de las variaciones textuales menores, el mensaje esencial del Antiguo Testamento ha sido preservado con una extraordinaria fidelidad. Haremos una pequeña pausa. De vuelta ahora, vamos a entrar ahora al capítulo que habla sobre las versiones antiguas. Diremos pues que para establecer un texto confiable del Antiguo Testamento, tenemos que los manuscritos hebreos son la fuente original. Sin embargo, las versiones antiguas también desempeñan un papel fundamental porque arrojan luz sobre la transmisión del texto. Como testigos independientes, estas traducciones del hebreo a otros idiomas ayudan en varios aspectos. Primero, nos muestran el tipo de texto utilizado antes de los masoretas, ya que algunas versiones provienen de varios siglos antes de ellos. Número dos, pueden aclarar o complementar el texto masorético en casos donde parece haber defectos o dificultades en la transmisión. Y número tres, con frecuencia estas versiones, traducciones a otros idiomas, reflejan paralelismo con el texto masorético, lo que contribuye a su credibilidad y comprensión. Las versiones o traducciones a otros idiomas más importantes incluyen la Septuaginta, los targumes arameos, el siriaco y el latín. También se mencionan otros textos como el Pentateuco samaritano, aunque técnicamente no es una versión. Vamos a hacer una pausa. Bueno, volviendo de la pausa, entonces vamos a entrarle a la primera de estas versiones antiguas, que es el Pentateuco samaritano. El Pentateuco samaritano no es una traducción, sino una forma del texto hebreo que se remonta a alrededor del 400 a.C., cuando los samaritanos se separaron de los judíos y establecieron su santuario en el monte Gerizim, cerca de Siquem. Como resultado, ellos adoptaron su propia versión de las escrituras hebreas, reconociendo como autoridad solamente los 5 libros de Moisés, o sea, el Pentateuco. En términos textuales, el Pentateuco samaritano presenta cerca de 6.000 variantes en comparación con el texto masorético. Sin embargo, muchas de estas diferencias son menores, como variaciones en la ortografía y la gramática. Otras diferencias están relacionadas con las creencias particulares de la comunidad samaritana. Un ejemplo notable es que después de los 10 mandamientos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, este texto añade un pasaje donde se ordena a los israelitas
construir un altar en el monte Gerizim. Además, en Deuteronomio 27:4, en lugar de monte Ebal, el Pentateuco samaritano menciona monte Gerizim. A pesar de estas diferencias, en términos generales, existen pocas divergencias significativas entre el Pentateuco hebreo y el samaritano. Esto indica que el Pentateuco samaritano confirma en gran medida el texto hebreo tradicional. En aquellos casos donde difiere y la Septuaginta respalda estas variaciones, los críticos textuales las consideran relevantes para el estudio de la transmisión del texto bíblico. En cuanto a los targúmenes arameos, tenemos lo siguiente, que tras el exilio babilónico, el arameo se convirtió en la lengua hablada por los judíos, lo que llevó a la necesidad de traducir las escrituras para que fueran comprendidas en el culto público. Los targúmenes surgieron como paráfrasis orales del texto hebreo, proporcionando interpretación y claridad a los pasajes leídos en la sinagoga. Con el tiempo, estos targúmenes fueron escritos destacando dos principales, el Targum Onkelos y del Pentateuco y el Targum Jonatán de los profetas. Ambos son traducciones bastante literales, aunque con ciertas explicaciones teológicas. Una característica de los targúmenes es su tendencia a parafrasear referencias bíblicas a Dios, evitando expresiones antropomórficas. Por ejemplo, en Génesis 3:8, en lugar de el sonido de Dios caminando en el huerto, el Targum Onkelos lo traduce como el sonido de la palabra del Señor caminando en el huerto. Es que es muy antropomórfico cuando dice la voz de Dios se oía en el huerto. Eso es antropomórfico. Entonces le ponen ahí el sonido de la palabra. Varios fragmentos de los targúmenes han sido hallados en Qumrán, lo que confirma su estrecha relación con el texto masorético y su papel en la transmisión y comprensión del Antiguo Testamento. Otra versión es la Peshita siriaca, porque, bueno, mientras que los targúmenes fueron escritos en arameo, la Peshita es una traducción realizada en el dialecto oriental conocido como siríaco. Se considera la versión más importante del Antiguo Testamento en esta lengua y su nombre Peshita significa sencilla o simple. El Antiguo Testamento siríaco comenzó a ser traducido probablemente a mediados del siglo I de Cristo. Se desconoce si sus traductores fueron judíos o cristianos, aunque es posible que ambos grupos hayan contribuido en su forma más antigua. La Peshita coincide estrechamente con el texto masorético, lo que refuerza su valor en la crítica textual. Sin embargo, con el tiempo se observan influencias de la Septuaginta en ciertos pasajes. A pesar de estas influencias, la Peshita sigue siendo una herramienta clave en la investigación y el análisis del texto del Antiguo Testamento, proporcionando un testimonio adicional en la transmisión del texto bíblico. Tenemos ahora otra versión que es la Vulgata Latina, que es una de las versiones más influyentes del Antiguo Testamento y es un hito en la historia de la transmisión del texto bíblico. Su importancia radica en que fue la primera traducción del Antiguo Testamento hecha directamente del hebreo al latín, en un contexto donde las versiones latinas anteriores dependían de la Septuaginta griega. Esta versión, encargada por el Papa Dámaso I a Jerónimo, quien inició esta monumental tarea en el año 384 después de Cristo. Desde Belén dedicó aproximadamente 15 años a traducir los libros del Antiguo Testamento,
comenzando con Samuel y Reyes, seguido de los profetas, Job, los Salmos y los demás libros sagrados. A pesar de las críticas de sus contemporáneos, quienes estaban acostumbrados a las traducciones basadas en la Septuaginta, Jerónimo defendió su obra con gran erudición y convicción. Su trabajo estableció un texto autoritativo para la Iglesia occidental durante más de 1000 años. Aunque la Vulgata latina retuvo algunos libros de la Septuaginta, que Jerónimo no consideraba parte del canon hebreo, su fidelidad al hebreo masorético la convirtió en un testimonio clave en la transmisión del texto del Antiguo Testamento. Gracias a esta labor, la Biblia fue accesible en un latín comprensible para la época, consolidando su papel en la tradición cristiana. Y veremos brevemente la Septuaginta, que es la primera y más influyente traducción del Antiguo Testamento y que se realizó del hebreo al griego. El origen de la Septuaginta se remonta al siglo III a.C., cuando, según la tradición histórica, el rey Ptolomeo II de Egipto ordenó la traducción de la ley judía para incluirla en la biblioteca de Alejandría. La carta de Aristeas, uno de los 70, relata que fueron 72 ancianos judíos, 6 de cada tribu, que fueron seleccionados para realizar la tarea, lo que dio lugar a su nombre redondeado a Septuaginta, que significa 70 en latín. Esta versión del Antiguo Testamento se convirtió en un texto de referencia para la comunidad judía griega o helenizada y más tarde para los primeros cristianos. Su idioma en griego, koiné, facilitó su difusión en el mundo mediterráneo y, sin embargo, presenta ciertas diferencias con el texto masorético, ya que no siempre sigue la misma organización y en ocasiones varía en contenido y redacción. A lo largo de los siglos, la Septuaginta ha sido objeto de debate, aunque su precisión es reconocida. Algunos consideran que refleja interpretaciones propias de la época y no una traducción literal del hebreo. Aún así, su importancia es innegable, ya que fue la versión más citada por los autores del Nuevo Testamento y ayudó a establecer términos teológicos clave. Su influencia se extiende hasta nuestros días, siendo una fuente esencial para el estudio comparativo de la transmisión del texto bíblico. Muy bien, ya hemos visto entonces el capítulo de las versiones muy brevemente. Vamos a ir entonces a una conclusión de la sesión 7. Y diremos que a lo largo de esta sesión lo que hemos hecho es explorar la transmisión del texto del Antiguo Testamento y su preservación a través de los siglos. Hemos visto que, a diferencia del Nuevo Testamento, los manuscritos hebreos más antiguos datan del siglo IX, dejando una brecha considerable con los autógrafos originales. Pero están los rollos del muerto, que ha sido un descubrimiento crucial para confirmar la fidelidad del texto hebreo transmitido. El trabajo de los escribas judíos y los masoretas jugó un papel fundamental en esta preservación. Sus estrictos métodos de copia, el desarrollo del sistema de vocalización y el control meticuloso de errores aseguraron la transmisión confiable del texto. Gracias a ellos, el texto masorético se convirtió en la base del Antiguo Testamento en la mayoría de las Biblias modernas. Además, hemos analizado las principales versiones del Antiguo Testamento como la Septuaginta, la Vulgata y el Pentateuco samaritano, cada una con su importancia en la historia de la transmisión bíblica. Estas versiones han permitido comparar y entender mejor el desarrollo del texto hebreo a lo largo de los siglos. En conclusión, la sesión 7
Nos ha mostrado que la fidelidad del texto del Antiguo Testamento no es fruto del azar, sino del esfuerzo de generaciones de escribas y estudiosos comprometidos con su preservación. A pesar de la brecha histórica, los manuscritos disponibles nos permiten confiar en la estabilidad y confiabilidad del texto que ha llegado hasta nosotros. Fin de la sesión 7.